Saludos, por aquí la profesora Mariel Nieves en este módulo 8 o lección 8, el último grupo de métodos recomendados para poblaciones excepcionales, y aquí tenemos 3 métodos: el método de jeroglíficos, el método onomatopéyico y el método de lectura balanceada. Bien, aquí como vemos en el diagrama, ¿verdad? De lo que se trata el método de jeroglíficos, nos recuerda cómo cuando el hombre hace muchos años, ¿verdad? En la era de las cavernas, pues por la naturaleza de querer comunicarse, comenzó a registrar de la manera en que, ¿verdad? De una manera bastante rústica, rudimentaria. En los lugares donde vivían en las cuevas, pues ellos trataban de comunicar mensajes o de hacer una representación de la misma naturaleza que los rodeaba. Vemos, por ejemplo, en las cuevas de los hombres de Neandertal, ya se asomaban en sus paredes algún tipo de escritura con el cual ellos registraban los acontecimientos más importantes o registraban eventos importantes. ¿Okay? También hace unos 4.000 años los egipcios idearon un sistema de escritura, también utilizando dibujos para escribir palabras en su lengua, ¿verdad? Estos dibujos pues se les empezaron a llamar jeroglíficos. ¿Okay? Y pues los jeroglíficos significan inscripciones sagradas. Y estos se usaban frecuentemente en las inscripciones religiosas, representaciones religiosas, en los muros de los templos, en las mismas tumbas de los egipcios están llenas de estos tipos de inscripciones, jeroglíficos. Y también nuestros indios taínos, los indios caribes, en la época de la colonización, los españoles se encontraron con una serie de grabados, ¿verdad? De inscripciones en los semíes y en otras partes, pues, especialmente en Utuado, que tenemos parques ceremoniales y otros sitios, otros lugares donde se han encontrado también estas inscripciones que representaban pues, muchos animales y cosas de la naturaleza. Pero este sistema de escritura, representándolo en paredes, en piedra, no fue suficiente, ¿verdad? A la vez que el hombre empezó a evolucionar para comunicar con sus semejantes y también a sus descendencias. Entonces empiezan, de esa necesidad surgieron los primeros signos ideográficos que representaban sonidos, ideas, objetos y acciones. O sea que estas representaciones pues se hicieron un poquito más evolucionadas y un poco más complejas. Y entonces se empezaron a llamar pictogramas, ¿verdad? De igual modo, también son representaciones, son dibujos, signos, símbolos con el cual se pueden expresar sonidos e ideas, que también se les llaman fonogramas e ideogramas. ¿Okay? La importancia de estas imágenes, de estos jeroglíficos, de estas representaciones, está en que podemos hacer lectura de las imágenes, y hoy día esto resulta también un método práctico a la vez que novedoso para comenzar a enseñar a infantes de 2 a 3 años, ¿verdad? En la prelectoescritura, ¿verdad? En el uso de los estudiantes que todavía pues están muy pequeños y todavía no saben leer y escribir, ¿verdad? Aún antes del acto de leer. Si miramos de cerca, los libros infantiles contienen solamente dibujos y representan un esfuerzo de estimulación visual temprana en el proceso de la lectoescritura. Vemos que a través de esas imágenes y pictogramas pues se puede llevar a cabo un mensaje. El infante se inicia en las primeras destrezas de preparación para la lectoescritura, pues por ejemplo tocar un libro, pasar una página, correr su mirada de izquierda a derecha,
de arriba hacia abajo, descubrir, así como adquirir vocabulario con significado y mejorar su articulación. Comienzan a señalar cosas en el libro, etcétera. Y también mucho depende de la persona que esté acompañándolos en este proceso. Los fundamentos teóricos de este modelo de jeroglífico dice que aunque varios autores han utilizado este método, no hay ninguno al cual se le puede atribuir su autoría. Porque imagínense, tantas poblaciones en la historia de la humanidad utilizó este método, pues no podemos atribuírselo exactamente a nadie. Adicional, cuando hacen alusión a este método, se refieren a él como enseñar con pictogramas o a enseñar con imágenes. Este método es de marcha analítica, el cual sigue un orden inverso a los sintéticos. Recuerden que los sintéticos enseñamos los fonemas, las pequeñas unidades para llegar a una palabra, llegar a un concepto, y este pues presenta primero el concepto a través de una imagen. ¿Ok? El surgimiento del enfoque analítico para la enseñanza de la lectoescritura es consecuencia del enfoque holístico, y esto es un enfoque bien holístico, y esto imperó a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La psicología de Gestalt define nuevas leyes de la percepción visual. Una de ellas es que podamos captar totalidades sin necesidad de comenzar con la percepción de datos o elementos aislados. Así que esto utiliza un poco de la psicología Gestalt. La corriente pedagógica que sustentaría estos principios de aprendizaje o que los utilizan, pues está entre los que conocemos: Montessori, Piaget, el Freinet, Wallon, el de Crowley, quienes trataron de aplicar los nuevos principios a la enseñanza de la lectura. Y vamos a ver en mucha metodología de Montessori que tenemos pictogramas, tenemos imágenes como para que el estudiante familiarice aun cuando todavía no domina la lectura o escritura, o como una fuente de refuerzo. ¿Okay? Definición y en qué consiste este método. Dice que hace uso de imágenes en sustitución de palabras impresas. Así que el estudiante ve esta imagen de caballo y esta imagen de caballo es sustituida por la palabra caballo. ¿Ok? Así que los símbolos llevan la atención a conceptos claves del texto y pueden ayudar en el desarrollo de vocabulario. Primero presentamos el pictograma y luego decimos en voz alta que eso es un caballo, el estudiante lo repite y así va a comenzar a relacionar desde el concepto a la palabra. Aquí tenemos algunos, ¿verdad? En términos del procedimiento y estrategia, se parte del dibujo unitario de una acción esquematizada y tras una serie de preguntas y respuestas se llega a la oración. Un dibujo para expresar el niño mira una manzana y luego se separa el sustantivo y el verbo. Si vemos acá a la derecha, vemos como esto es una canción y entonces esto es un ejemplo bien clásico del uso de pictogramas. Por ejemplo, ahí diría: Don Sol tiene mucho frío, bufanda y bota, sombrero y un abrigo. Don Sol no quiere las nubes oscuras y el cielo gris. Algo así es que sigue explicando. Y poco a poco nosotros podemos trabajar ahora con el uso de la tecnología. No tenemos que hacer tanto uso de cartulina, ¿verdad? Con la tecnología podemos crear todo esto de una forma más fácil para ir sustituyendo, y cuando el estudiante se aprenda la palabra, pues por ejemplo sol, quitamos el sol y ponemos la palabra sol. ¿Okay? Dice que como los dibujos se hacen por separado, es usual emplear para cada unidad un cartel diferente, para que se cuelga por medio de pinzas de una cuerda que es muy fácil cambiar de oración, bien con alteración de los sustantivos o bien con la elección de un nuevo verbo. Yo insisto en que con la tecnología ya esto es un poquito más sencillo, ¿verdad? Que estar trabajando con tantos cartelones y pinzas, a lo mejor algunos y combinarlos con representaciones
¿verdad? En el salón en términos de un proyector, que sería un poquito más fácil. Dice que tras la práctica a lo largo del curso de este ejercicio, los niños tendrán a su disposición bastantes sustantivos, sol, sombrero, botas, abrigo, que le permitirán su manipulación y la comprensión intuitiva de sus diferencias. ¿Okay? Dice que si se le quita el cartel de un verbo, si se le quita el cartel de un verbo, tendrá que escoger obligatoriamente otro verbo o no cualquiera para que su frase tenga sentido. Así que vamos como que tomando, sustituyendo. También se podría hacer como con una pizarrita con imán, también para ir quitando y poniendo. Así que los niños están analizando oraciones y viendo con el pictograma, el verbo, a ver si hace sentido eso que se está representando. Es muy, muy interesante. ¿A qué métodos aplicaría? ¿A qué poblaciones aplicaría este método? Pues, por ejemplo, estudiantes con PEA, con problemas específicos de aprendizaje en lectura, estudiantes con dislexia. Dice que al iniciarse en una lectura de imágenes y de símbolos, le devolverá la confianza en sí mismo y le reducirá el estrés que le produce no poder leer impreso. Aumentaría su autoestima y aumentaría su autoestima y también su motivación para querer adentrarse en la lectura de impresa. También a estudiantes con autismo y otras dificultades de comunicación que responden a la comunicación por imágenes, estudiantes que no saben español, y eso pasa mucho en Estados Unidos, o al revés, estudiantes que llegan a Puerto Rico que no saben inglés, que necesitan acceder a la información, pero simplemente pues el idioma se está haciendo en ese momento un obstáculo. También a estudiantes que necesitan diferenciar entre palabras que se escriben o pronuncian igual, y a estudiantes en los primeros grados de escuela elemental que necesitan un poco de ayuda extra para entender el lenguaje. Bien, este método es bastante sencillo. Podemos decir que estos pictogramas son un recurso de gran utilidad para la enseñanza y el aprendizaje de competencias comunicativas. Los niños lo ven hasta como un juego. A través de él se pueden relacionar distintos aspectos de oralidad, lectura y escritura, y también sirven en la enseñanza de una lengua de herramientas activas de autoaprendizaje desde muy diferentes perspectivas. Los ayuda a mejorar su atención, la motivación, simular situaciones a través de escenas o murales, crear historias, apoyar ciertas destrezas de expresión oral y escrita, ayudar a construir conceptos y relaciones entre conceptos, ayudar a memorizar enlaces y otros elementos de apoyo, aumentar vocabulario, interaccionar la memoria verbal, la memoria icónica, entre muchos. Entre algunas actividades de enseñanza que se pueden trabajar desde el método, pues se le llama jeroglífico. Muchas veces los pueden estar escuchando como el método de pictogramas. También entre las actividades de enseñanza pueden trabajar poemas, cuentos, como vieron en el ejemplo, canciones con pictogramas. Aparecen como dibujos que sustituyen a una palabra en la narración, como les mostré con como en la canción. Se debe procurar que ellos vean los dibujos y hacerles preguntas sobre ellos, lo que puede significar ayudarles a encontrar el significado. Sería bueno como que señalarlos y preguntarles qué son cada uno para que cuando inicien en la lectura, pues entonces se le haga más sencillo. También, al haber desarrollado la lectoescritura, se les puede pedir que ellos mismos se inventen cuentos con pictogramas y que dibujen su personaje favorito y que escriban sobre lo que les pasa. Entregar a los estudiantes una carta, que en realidad es una historia verbal combinada con pictogramas. Pedirle a los estudiantes por pareja que descifren la carta y que escriban el texto en una hoja. Y después de haberles ayudado a trabajar con el texto, se pide a cada pareja de estudiantes que lean su versión y se discutirán las posibles variaciones, ¿verdad? Existen diccionarios ilustrados con pictogramas. Se puede crear un diccionario también del vocabulario, un diccionario pictográfico de todas las palabras que han estudiado, que han ilustrado, que han aprendido.
Esto es un método muy, muy bueno para poblaciones, ¿verdad?, de estudiantes que llevan un buen tiempo que no pueden aprender a leer y escribir, y es un método pues que por lo menos ellos se sienten un poco motivados, y lo importante es ver si hay mejoría con el uso de este método. Muchas personas entienden que no es adecuado para algunas poblaciones porque el estudiante se puede como que acostumbrar al uso del pictograma, pero ahí está la destreza también del maestro de cómo maneja la transición entre el pictograma y la palabra escrita. Bien, también tenemos el método onomatopéyico, ¿ok? Y muchos preguntarán qué es una onomatopeya, ¿verdad? El uso de expresiones, de sonidos que pueden motivar mucho al estudiante. Y este método, ¿verdad?, el método onomatopéyico, se desarrolla a partir de una lógica inductiva, es decir, se parte del aprendizaje de los elementos mínimos del lenguaje oral y escrito, así que es un método sintético, así que comienza con la letra, sigue con la sílaba para entonces formar palabras y frases, ¿ok? A la misma vez también es fonético al enseñarle las letras a partir de los sonidos de las mismas y no el nombre. Así que ese es el método onomatopéyico, ¿ok? Hace uso de la onomatopeya para acercar al niño al aprendizaje de los sonidos de las letras, es decir, el sonido de las letras es una imitación de los ruidos o voces producidas por los hombres, los animales o las cosas. La enseñanza con este método debe ser gradual y progresiva, dividiéndose en 2 semestres. Lo inventó este señor, el profesor Gregorio Torres Quintero, es un mexicano de Colima, que llegó a ser, ¿verdad?, jefe de la sección de educación y beneficencia de la Secretaría del Gobierno del Estado de Colima. Bien. Los fundamentos pedagógicos y psicológicos de este método consideran la onomatopeya como un medio ingenioso y como algo natural, ¿verdad? Pues los estudiantes, como vemos desde los bebés, que responden y son muy curiosos ante los diferentes sonidos. El maestro Torres Quintero decía que en la naturaleza existen una serie de ruidos o sonidos que el niño imita hasta que gradualmente los va adquiriendo, convirtiéndose estos en una especie de eco de la naturaleza en la conciencia humana, que es muy cierto. Estos sonidos van adquiriendo significado en la medida en que representen un objeto real. ¿Okay? El maestro partió de la onomatopeya para la enseñanza de la lectoescritura, ya que decía que una letra onomatopéyica la encuentra el niño en la naturaleza, que tiene existencia objetiva. O sea, nosotros no estamos enseñándole a los niños algo en el salón de clase que ellos no tengan capacidad de haber escuchado en su propia naturaleza, y hay que saberlo relacionar. El niño la representa por un signo, y este signo tiene más analogía con las cifras aritméticas, las cuales representarán mejor a los sonidos abstractos. Otra de los fundamentos teóricos dice que se hace una distinción entre onomatopeya e interjección, en donde la primera es de índole imitativa y proviene de la naturaleza, mientras que la segunda se forma de los sonidos espontáneos que todos producimos bajo la influencia de una emoción, y que ambas son universales. La escritura perpendicular es la que mejor se adapta a la conformación física y funciones fisiológicas del niño. ¿Ok? Dice que en el desarrollo psicológico y físico del niño, la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura debe de considerar las características propias del niño, y que se debe ir de elementos que son conocidos para él. Por ejemplo, los sonidos onomatopéyicos para formar los desconocidos. Dicha división obedecía a que sus observaciones sobre la enseñanza de la lectura y la escritura nos han probado siempre que el éxito se dificulta y se dilata por el afán de enseñar a los niños todo el alfabeto de memoria, todas las irregularidades ortográficas y todas las combinaciones de sílabas de nuestro idioma
antes de proveer formalmente a los niños, ¿verdad?, de experiencias para leer, ¿verdad? Esto a mí siempre se me ha parecido como la misma filosofía que decían, no, pues aprendes mejor con inglés conversacional que aprendiendo todas las reglas, ¿verdad? Más o menos a eso era lo que él quería decir. Explica que la ortografía especialmente constituye para los niños especialmente un obstáculo. No aciertan a comprender sus irregularidades, sus reglas, sus normas. La excepción les origina confusiones, ¿verdad? Porque tengo un fonema, ¿verdad? Unas letras en el abecedario que no suenan. Eso era algo que yo siempre me preguntaba y me cuestionaba. Esos monosílabos que tienen fuerza de pronunciación y simplemente pues no se acentúan esas palabras. Las que tienen doble función gramatical pues todavía más los confunden. ¿Ok? Dentro de los fundamentos teóricos también nos menciona que el método plantea la necesidad de preparar al niño para la adquisición de la lectoescritura por medio de ejercicios preparatorios para la vista, la mano, el oído y los órganos vocales. Los ejercicios preparatorios de la vista y la mano parten de los trazos que se requieren para formar las letras. Adicional, el profesor Torres Quintero sugiere que se tomen como criterios para la selección de los ejercicios los siguientes elementos: que sean concretos, que estén basados en la representación de objetos y no de líneas o rasgos que no tengan significado para el niño. Y él explica que se debe de enseñar las letras en ese orden: I, S, W, R, O, A, o sea que están mezcladas las vocales con las consonantes en ese orden específico, ya que este orden que obedece estrictamente al fonetismo onomatopéyico. Los ejercicios referentes a los órganos vocales y al oído, que tienen como propósito hacer hablar al niño e ir familiarizándose con los términos que se usarán en sus ejercicios de dibujo y escritura. Él estaba muy consciente de que era necesario de que los niños pudieran, ¿verdad?, tener la capacidad de producir estos sonidos para aprenderlos, porque si no hablan, si no los hacen, pues todo este esfuerzo sería en vano. El punto de arranque de estos ejercicios serán los objetos que los rodean y que son conocidos por los niños y que serán generados por ellos mismos. Aquí habla un poquito de los procedimientos y estrategias, que se divide en 4 etapas: la preparación, el relato de un cuento onomatopéyico, la identificación de la onomatopeya y la demostración. Una vez que se han realizado los ejercicios preparatorios de la vista, la mano, el oído y los órganos vocales, se empieza a trabajar con las onomatopeyas, utilizando como estrategia el relato de un cuento corto, del cual se desprenderá la onomatopeya, identificando el sonido onomatopéyico para posteriormente escribirlo. Yo le tengo unos videos para que ustedes lo vean en acción. Explica que cada vez que el maestro trate una letra por medio de una onomatopeya, contará un cuentecito alusivo y procurará que ellos mismos produzcan la onomatopeya. No es necesario que los niños encuentren la onomatopeya, y que los mismos buenos resultados se obtienen si el maestro la pronuncia. Entonces el maestro va a decirla como exagerando lo más posible y acercándose al sonido de la letra. Así invitará a los niños a que la pronuncien, concluyendo por una repetición coral hecha por toda la clase. Este es el procedimiento. El método se desarrolla a partir de una gran estrategia didáctica, la cual contiene básicamente las 4 etapas señaladas anteriormente, y se inicia con la visualización de la letra y su onomatopeya a través de la narración de un cuento onomatopéyico, el cual puede ser inventado por el docente o de otro autor, exagerando con todos los recursos didácticos y pedagógicos, la onomatopeya, que puede ser la mímica, el uso de imágenes, objetos, entre otros, que tenga, ¿verdad?, disponible el maestro. Una vez se identifica la onomatopeya, se muestra la letra y su trazo
Posteriormente se llevan a cabo los ejercicios sintéticos y analíticos que le llevarán a la construcción de sílabas y palabras, diptongos, triptongos, sílabas compuestas y mixtas. Y dice que se tiene que trabajar de forma paralela la lectura y escritura. Poblaciones a las que aplica, dice, todos los tipos de poblaciones podrían beneficiarse de este método, ya que trabaja desde lo más mínimo, como lo es el sonido de la letra, hasta llegar a la realización de palabras y frases. Recuerden que es sintético, excepto los estudiantes con problemas auditivos, ya que estos no tendrían la percepción auditiva para desarrollarse con este método. Estrategias de enseñanza: y las historias deben ser simples y referidas a actividades más o menos cotidianas. Las aventuras deben proporcionar el contexto de modo que el fonema que se está aprendiendo tenga sentido. Otra forma de presentar las letras de manera informal es cantando canciones. El bufido, pues aquí habla un poco de cómo ¿verdad? Cómo se trabajan. Y ahí ustedes han escuchado muchas canciones que hablan, que tienen este contexto de A de araña, B de bota. Salen muchos videos en YouTube. Otras estrategias de enseñanza, por ejemplo, podrían ser los estímulos visuales para hacer conexiones. Y pues por aquí se las voy a dejar. Otras estrategias: la utilización de mímicas, imágenes, objetos para trabajar el cuento con sus onomatopeyas, materiales de apoyo didáctico como letras móviles, alfabetización, libros de texto, etcétera. Y aquí también hay unas semejanzas y diferencias entre el método global de análisis estructural y el método onomatopéyico. Se los dejo por aquí. Y en conclusión nos explica que aunque el método sigue utilizándose ampliamente, hace falta actualizar las figuras onomatopéyicas y adecuarlas a las características de los niños de hoy, que se caracterizan por ser más visuales que auditivos. Y será necesario hacer una combinación de estrategias metodológicas de diferentes métodos para la enseñanza y aprendizaje para trabajar con nuestros niños con necesidades educativas especiales. Este método, yo siempre lo he visto como un método que puede utilizarse de una forma complementaria con otros métodos, ¿verdad? Pues que parece un poquito juego, un poquito... no es difícil de aplicar, pero como que utilizar solamente este método, como que entiendo que necesitaríamos como mucho adiestramiento en él para utilizarlo solo. Pero como dice el autor, pues entonces si lo utilizamos como complemento con, por ejemplo, un método global, por eso es que se le da aquí las semejanzas y diferencias con el método global, que es con el más que se tiende a traer el método onomatopéyico a utilizarse. Recuerden que el método global es un método analítico y el onomatopéyico pues un método sintético. Por último tenemos el método de lectura balanceado. Este método dice que los antiguos griegos comenzaron la educación en lectura, enseñando las letras y la relación letra-sonido, y los niños no se atrevían a decodificar cualquier palabra hasta que ellos dominaran lo básico. Ya en el siglo XIX, el educador reformista Horace Mann criticó la educación fonética, describiendo que las letras del alfabeto eran como apariciones fantasmagóricas, y enfatizaba el enfoque de la palabra completa, un método más analítico. A principios del siglo XX, los lectores de McGuffey y Beacon se encontraban con la educación basada en destrezas y ejercicios. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, los libros como la publicación de Scott Forestman enfatizaban las palabras simples que estaban supuestas a estar en el vocabulario de los niños y en lo repetitivo. Bien, aquí tenemos
Ok. El método balanceado dice que la polémica sobre la pertinencia de los diversos enfoques existentes para enseñar a niños a leer y a escribir ha girado principalmente alrededor de dos enfoques principales: el método fonético, que ustedes lo deben de recordar, y el silábico, y el holístico, también conocido como enfoque de lenguaje total o integral. El enfoque fonético se caracteriza por centrarse en desarrollar la capacidad de decodificación en sus diversos niveles. Decodificar significa reconocer los diversos sonidos de una lengua y asociarlo con las grafías o letras que los representan. La decodificación o análisis fonéticos incluye combinaciones de dos sonidos. Gradualmente el niño será capaz de decodificar palabras enteras, frases, oraciones y textos completos, reconociendo no solo la letra, sino también otro tipo de signos como tildes, diéresis y comas. El enfoque fonético sigue una lógica progresiva, ¿verdad? O de maduración, donde el niño tiene que ir madurando sus habilidades de decodificación, y entonces las siguen adquiriendo y desarrollando un poco más. El enfoque holístico otorga un lugar central al desarrollo de las capacidades de comprensión a través de los significados de los textos. Se trabaja desde el principio con textos completos y se enfatiza en el proceso comunicativo, en que se inserta cada texto, quién escribe, qué escribe, por qué escribe, para qué escribe, con qué finalidad se escribe. Para este método, las habilidades de decodificación se desarrollan mejor si es que primero se trabaja el significado, así que es analítico. La premisa es que no sirve de nada leer si es que no se llega a comprender lo que se lee, ¿ok? Así que estas preguntas son bien cruciales cuando nosotros estemos leyendo cuentos cortos, pequeñas historias. Hacer estas preguntas para que al estudiante le haga sentido, le haga coherencia, antes de descifrar y codificar letra a letra lo que quieren decir esas palabras. Aquí explica que los debates más acalorados sobre la efectividad de estos dos enfoques ha suscitado más discusiones entre maestros, especialistas en educación, lingüistas, psicólogos y los padres de la familia. Recuerden, si nos vamos por el enfoque sintético o el analítico, de lo pequeño a la palabra, de la unidad más pequeña a la palabra, o del significado a lo más pequeño. Para muchos, la polémica terminaba siendo una discusión inútil debido a que no se apoyaba en estudios. La inexistencia de estudios determinantes llevó al gobierno y a particulares a financiar los estudios comparativos y representativos. Luego surgieron otros tipos de estudios destacando la eficacia de la combinación con énfasis en lo cualitativo, a gran escala o de alcance restringido. La estrategia de escritura compartida surgió en Nueva Zelanda en el 65 y otro estudio que surgió de estas iniciativas en el 67, donde el estudio llegó a la conclusión de que el hecho de usar en el aula el enfoque fonético u holístico, ¿verdad?, que es el más analítico, no era un factor determinante en el aprendizaje del estudiante. Que sí, el acompañamiento que los maestros proporcionaban a los estudiantes, el grado de motivación o compromiso de los maestros, y que los maestros combinaran sus prácticas pedagógicas tradicionales con las prácticas pedagógicas innovadoras, ¿verdad? Que esto sí, pues puede hacer una diferencia determinante. En los 80, los educadores se rebelaron contra los ejercicios y las hojas de trabajo, que era cosa común en el currículo fonético, y los conservadores políticos y sociales enfatizaban en el enfoque tradicionalista y el enfoque del regreso a lo básico. Los más liberales y sociales abogaban por el lenguaje completo, describiéndolo como más democrático, utilizando términos como elitista y racista a la filosofía fónica. Mucha de la educación de la lectura balanceada se origina en las últimas décadas del siglo XX. La lectura balanceada lo que busca es como
una combinación de ambos enfoques. Aquí pues nos habla de los fundamentos teóricos del modelo. Dice: de la diversidad de investigaciones ha resaltado los aportes de las diferentes teorías lingüísticas y tendencias pedagógicas de los procesos iniciales de la lectoescritura, la proliferación de teorías, escuelas, métodos, posturas y aportaciones de investigadores recientes han contribuido a la estructura de la escritura balanceada. Entre ellos está la teoría cognitiva de Piaget, donde el niño construye el conocimiento mediante la interacción con el mundo que lo rodea, o la teoría de Vygotsky, donde el niño aprende al entrar en contacto con la cultura a la que pertenece. Y tanto Piaget como Vygotsky coincidían que el conocimiento se da mediante un proceso constructivo del sujeto en interacción con el medio ambiente de forma activa. Otro de los pilares de la estructura de la escritura balanceada son los métodos Montessori, ¿verdad? Que utilizaba, y el método ecléctico también, que el método ecléctico es el que usa diferentes combinaciones. El método Montessori enfatiza la preparación indirecta de habilidades motoras del sujeto, y el método ecléctico se basa en un enfoque conductista donde se jerarquizan las destrezas en conductas observables de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Okay? Un rasgo en común que tienen las bases teóricas de los programas balanceados es una visión compartida de un conjunto de metas en el conocimiento de la lectura. Se da el concepto de visualizar, que se refiere a la habilidad del niño a entender, o sea, como más a la comprensión, y responder a la literatura. Las lecturas autoseleccionadas y los componentes de la lectura guiada revelan un énfasis en una meta para que los niños disfruten y creen significado en la lectura, como entender y responder de lo que se lee, y en particular las habilidades locales como la rutina de obtener palabras y estrategias son importantes para el desarrollo de la lectura. ¿Okay? Definición del método. El enfoque balanceado es un método que enfatiza lo comunicativo y el significado, pero sin dejar de involucrar los aspectos del enfoque fonético. Está orientado a mejorar y fortalecer las habilidades de codificación, donde el manejo del alfabeto y sus posibilidades de combinación no se desliguen de otras actividades orientadas a la comunicación. Y el énfasis en los aspectos fonéticos va ligado a los procesos culturales de una nación o comunidad, vinculando con la comunicación y el significado. Y dice que es sumamente importante familiarizar al estudiante con textos y prácticas comunicativas, donde los estudiantes fueran capaces de comunicarse en diversos contextos, que se les permita hacer las elecciones adecuadas en una situación comunicativa. Dice que este enfoque trata de proporcionar orientaciones concretas para el maestro y estudiantes dentro del currículo. Incluye los 3 niveles de lectura: el literal, el inferencial y la crítica. En otras palabras, es convertir a los estudiantes en lectores efectivos. Este método busca lectores efectivos, donde haya mucha comprensión lectora, donde esté vinculado estas experiencias estas lecturas a su vida diaria, contextualizadas a sus experiencias, y que tenga como un concepto, ¿verdad?, de situaciones reales, ¿okay? Que esté lo más cercano a la realidad. Okay. Dice que el primer aspecto de lo que denomina un aula de lectura y escritura es el uso de un currículo estandarizado, que es el paso inicial para que los maestros descubran qué quieren que sus estudiantes sepan y sean capaces de hacer. Déjenme buscar por aquí. Aquí habla de los procedimientos y estrategias para la implantación del método.
Dice que se deben llevar a los estudiantes a un nivel metacognitivo dentro del currículo. La reflexión metacognitiva dice que hace que los estudiantes conscientes de su propio proceso de aprendizaje y lo refuerza. Lo que un lector estratégico hace implica que la reflexión metacognitiva activa al estudiante concienzudamente y le da más fortaleza. Que los estudiantes sean capaces de elegir aquello que necesitan hacer para aprender. Dice que el lector estratégico implementa 3 tipos de conocimientos a saber. Conocimiento declarativo, son las estrategias de reflexión propiamente dichas. Conocimiento procedimental, cómo utilizar esas estrategias. Condicional, cómo utilizar las estrategias. Saber utilizar las estrategias les permite a los estudiantes tener el control para abarcar el currículo. Los lectores estratégicos se autorrastrean, se automonitorean y ajustan las estrategias de aprendizaje para la comprensión. El maestro debe tener una preparación para impartir la lectura, en la cual debe leer un libro con anterioridad y elegir estrategias de lectura adecuadas. La lectura se divide en 3 momentos: antes, durante y después. En el antes se activan experiencias y conocimientos previos, explorando títulos, imágenes, palabras nuevas. En el durante se identifican ideas, personajes, datos específicos, se elaboran inferencias y después se analiza, interpreta y evalúa. Esta parte a mí me gusta mucho. Eso es la ADD. Las estrategias de enseñanza del método balanceado son los recursos utilizados para el logro de aprendizajes significativos, y las estrategias traspasan progresivamente responsabilidad a los estudiantes y hacen un equilibrio de las actividades de lectura y escritura. Dice que los estudiantes más aventajados continúan su crecimiento, mientras que los de bajo aprovechamiento deben ser guiados a través del proceso de adquisición de la lectoescritura. Las poblaciones a las que aplica. El estudio tenía una muestra de 76% con trasfondo alto y 24% con un trasfondo educativo bajo. Esto viene de acá, fue que me pasé. Los enfoques de lectura balanceados son generalmente concebidos para clases de educación general, como también para lectores que luchan y se esfuerzan, incluyendo los niños con inhabilidades e incapacidades y otros niños con problemas de aprendizaje. Y aquí habla de un estudio en específico. Hablan de un estudio específico que solo pueden leer después. Y acá en la conclusión dice que los estudios de prioridad documentan a generalidad de sus hallazgos, donde se establece la convergencia de muchas investigaciones por diferentes autores con diferentes conclusiones. Yo pienso que este método también debe de utilizarse de una forma complementaria con cualquier otro método de lectoescritura, y apunta a crear niños lectores donde desarrolla mucho la comprensión lectora, que es algo que muchos métodos dejan afuera. Así que por eso es que yo lo veo como un método pues que trata de no dejar afuera un poquito lo sintético, pero hace más énfasis y más refuerzo en lo analítico. ¿Ok? Así que era una lección un poquito más corta. Aquí tienen solamente tres métodos. Yo les tengo tienen la tarea del método de esta lección 8. Tienen hasta el lunes, se las coloqué, hasta el lunes, mira por aquí, lunes 27. Y tienen también en este módulo, en esta lección 8, tienen las instrucciones del proyecto final, que se los puse para el 30 de mayo. Me gustaría si se pueden conectar conmigo el jueves 23 para los que me deben trabajos, porque luego del 30 de mayo pues ya voy a estar cerrando para entregar ¿verdad? Todo lo que tengo que corregir. Okay, yo voy por el módulo 7 corrigiendo. Si alguien necesita alguna ayuda especial en algún módulo, se puede comunicar conmigo
por correo electrónico o al WhatsApp, o se puede conectar este jueves. Y ahí pues podemos abrir y cualquier cosa que necesiten subir pues aprovechan conmigo, ¿ok? Pues nos veremos el jueves.